mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11 especialmente. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos en guerra, hermanos. Es un hecho innegable. No es una guerra de la que el mundo habla entre partidos políticos o entre naciones, sino una guerra, hermanos, superior. Una guerra, hermanos, que es para preservación del alma. Esa guerra que usted y yo enfrentamos todos los días de nuestra vida, contra nuestros deseos, contra nuestra voluntad e incluso, hermanos, contra huestes de maldad, en este caso que habitan en las regiones celestes. La victoria, hermanos, no es física. La victoria, hermanos, es espiritual. La iglesia victoriosa, hermanos, su victoria es espiritual. Y es, hermanos, de lo que vamos a estar tratando en esta hora de la tarde. ¿Sí? Su victoria es espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Nuestro enemigo, hermanos, no es carne. Nuestro enemigo, hermanos, es espiritual. Cuando nosotros comprendamos esto, asimilemos esto, sabremos, hermanos, identificar quién se opone a nuestra alma, quién se opone, hermanos, a nuestro bien y quién se opone a que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, describe de la siguiente manera en Efesios capítulo 6, texto que mencionábamos, hermanos, hace un momento. Efesios 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Nuestro enemigo, hermanos, es espiritual. ¿Quién es nuestro enemigo? Es Satanás. Aquel que se describe en las Escrituras como la serpiente antigua. Aquel que se describe en las Escrituras, hermanos, como el león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es un león, hermanos, el cual viene solamente a destruirnos, viene a devorarnos, viene, hermanos, a quitar todo lo que hayamos realizado en las cosas de Dios. Este enemigo, hermanos, es un ser perverso. La Biblia lo describe así, ¿sí? Es como, hermanos, decir que usted va ahorita a un zoológico donde se encuentra un león y le permiten a usted acercarse al león. Usted sabe y yo sé que no nos podemos acercar, acariciarlo, agarrarle sus colmillos o tocarle su colita. Porque sabemos, hermanos, que si jugamos con el león nos va a devorar. Y hermanos, en nuestra vida, lamentablemente a veces jugamos contra este león. Contra este león, hermanos, que nos va a devorar.
La Biblia, hermanos, lo describe así. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. ¿Quién es Satanás? Satanás es el tentador. Nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador. Y le vino con numerosas tentaciones para hacer caer a nuestro glorioso Salvador. Sencillamente le vino por los deseos de la carne. Mira, di a estas piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Y Jesús respondió con un tajante y claro: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó, hermanos, al pináculo del templo y también desde este lugar le dijo: si eres, en este caso, hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque a sus ángeles enviará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, respondió Jesús: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, hermanos, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La Escritura, hermanos, demuestra que Satanás es un engañador, es un blasfemo, un opositor y, hermanos, es el padre de mentira. Quiere por medio de la mentira hacernos caer a usted y a mí, como lo logró con Eva, hermanos. Vino cambiando la palabra, diciendo: no moriréis. Y eso es lo que nos presenta Satanás todos los días de nuestra vida. Si tú cometes esto, haces aquello, o te atreves a hacer tal acción, no es pecado. No es pecado que digamos una palabra ociosa, cuando el Señor Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. No es pecado que digas una mentirita piadosa. Pero, hermanos, en el Apocalipsis nos dice que en aquella ciudad no entrará quien haga inmundicia y diga mentira. A veces las pequeñas cosas son, hermanos, las que más nos pueden condenar. Nos preocupamos plenamente por considerar por pecados grandes, cuando para Dios, hermanos, el pecado es pecado. El pecado es violar la ley divina. Y ese enemigo va a tratar de tentarnos, va a tratar de hacernos caer. Es un ser, hermanos, que es plenamente maligno. Lo dijo, hermanos, el apóstol Juan en las cartas de Juan: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Satanás es el gobernante, hermanos, de las tinieblas. Nos dice a nosotros la palabra de nuestro Dios en Colosenses que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, déjeme decirle que existe. No es un producto de la imaginación o un mero símbolo del mal que el hombre haya creado. Es un ser real. La Escritura lo afirma. Jesús lo declara y los apóstoles enseñaron con respecto a él. Y uno de los hermanos de Jesús dijo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Satanás existe. Y ese enemigo, hermanos, aunque no lo vemos, no lo contemplamos y no lo podemos, hermanos, ver en este preciso momento, no quiere decir que no exista. Él existe. Pero es importante que nosotros reconozcamos y veamos quién es este ser maligno.
Hermanos, Satanás no es deidad, primero que nada. No es deidad. No es todopoderoso, no es omnisciente y no es omnipresente. Sí, la Biblia lo declara. Cuando se presentaron los hijos de Dios ante Dios en el libro de Job, se presentó también Satanás. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra. Eso nos enseña, hermanos, que Satanás no es omnipresente. Es como un relámpago. Ezequiel capítulo 28 lo describe especialmente como un querubín que se mueve de aquí hacia allá como un relámpago, pero no es omnipresente. Y Satanás no conoce todas las cosas. Por eso tenemos que ser, hermanos, en este caso, astutos nosotros en el buen sentido. No abrirle nuestro corazón a Satanás, porque Satanás no conoce su corazón. Si usted no se lo abre, no es omnisciente para así saber lo que está pensando usted en este momento. No lo conoce todo. Satanás creía, hermanos, que podría hacer caer a Job. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra, varón justo, apartado del mal? Y Satanás dice, sí, porque lo has cercado de bienes, pero levanta tu mano contra él, a ver si no blasfema. Satanás creía, hermanos, estaba seguro que Job iba a caer, pero Satanás se equivocó, hermanos. Se equivocó. Sus hijos murieron, perdió sus bienes. Y él dijo, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Satanás sigue siendo astuto y planifica muy bien sus planes, porque no quiso, hermanos, matar a la esposa de Job. Dijo, ella me va a servir. Después vemos, hermanos, que Job es herido de una sarna maligna, desde la coronilla de la cabeza hasta su pie, y se rascaba. Y la mujer viene y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, hermanos, dijo, como la mujer más fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job. No pecó, hermanos, emocionalmente. No pecó, hermanos, espiritualmente Job. Pero Satanás, hermanos, en este caso, se equivocó. Eso nos enseña, hermanos, que Satanás solamente viene a lanzar sus dardos y no conoce nuestro corazón. Lo conoce si usted y yo se lo abrimos. Porque el pecado, hermanos, y el deseo malo comienza ¿desde dónde? Desde uno mismo. Santiago dijo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno le abre, hermanos, la puerta. Es más claro, hermanos, cuando se le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Ahí está la tentación. Satanás lanza la tentación. Lanza, hermanos, el dardo de fuego, con el cual usted, hermanos, y yo tenemos que protegernos con el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno que vienen a encender nuestros deleites, que vienen a encender nuestras pasiones, que vienen a encender, hermanos, nuestras concupiscencias. La tentación va a estar ahí. Es uno, hermanos, el que la toma. El maligno, hermanos, es muy astuto, pues muchas de sus obras que en la Escritura se revelan, podemos decir que él sencillamente lleva a los hombres a descarriarse, pervierte la palabra, incita a la falsa enseñanza
y trata, hermanos, de cegar el entendimiento de los hombres, sus ojos, para que no le resplandezca la luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo. Es, hermanos, como cuando usted va manejando por la carretera, ¿sí?, en plena noche, donde va por las curvas y de repente viene un tráiler y no hay ninguna luz más las que usted lleva, pero el tráiler viene con las luces altas. Obviamente el tráiler nos va a cegar y no vamos a poder ver bien el camino. Así es Satanás, viene a cegarnos. Eso es lo que quiere hacer, para que no vengamos a la verdad. Lamentablemente muchos están cegados, y es lo que Cristo nos manda, a que llevemos esa luz, que es su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. La victoria, hermanos, es espiritual, porque nuestro enemigo es espiritual. La victoria, hermanos, es espiritual porque nuestra batalla es, hermanos, espiritual. La batalla de todos los días, conocido, hermanos, como el Armagedón. Esa batalla que usted y yo tenemos contra nuestras prioridades, contra nuestros sentimientos, contra nuestra voluntad, donde el hombre carnal se opone a Dios, pero el espíritu, hermanos, se opone. En este caso, trata de hacer la voluntad de Dios. Cristo lo dijo: el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11, está diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos y esas pasiones, hermanos, vergonzosas, que son muy intensas, porque no me dejará usted mentir, una pasión es muy intensa. Cuando el hombre es apasionado, es muy fuerte y muy poderosa. Porque ¿quién no se deja, hermanos? En este caso, el hombre carnal se deja seducir por esa pasión tan fuerte. ¿Por qué? Porque piensa que no puede vencerla y no puede por su propia cuenta. Necesita a Cristo. Dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, esto, hermanos, honestamente, es la batalla que usted y yo todos los días tenemos contra nuestros deseos. Y déjeme decirle que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se oponen plenamente al Espíritu. Lea usted Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Dice de la siguiente manera. Damos lectura. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Usted y yo tenemos estos deseos diariamente. Diariamente. Es la batalla de todos los días. Pero con sabiduría que viene de parte de Dios, usted puede salir avante. Para adquirir, hermanos, esta victoria, el hombre de Dios tiene que orar. Cristo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Si queremos salir victoriosos, tenemos que orar. Si vamos a realizar alguna acción, tenemos que pedir sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos. Y sí, en este caso, pida con fe, ¿sí?
porque el Señor, hermanos, nos dará esa sabiduría. Pero, hermanos, la sabiduría no solo viene por la oración, la sabiduría viene por la palabra de nuestro Dios. Usted ora y déjeme decirle que Dios responde. Usted ora y Dios responde. Señor, ¿cómo puedo vencer este deseo? El Señor nos responde en su palabra. A veces cometemos muchos pecados porque no estamos conscientes que eso es pecado. Sí, pero la Biblia, hermanos, nos declara que eso es pecado. Y por el hecho de que seamos ignorantes, no quiere decir, hermanos, que estemos bien ante Dios. Porque Saulo de Tarso creía hacer las cosas correctas en base a su conciencia, hasta que camino a Damasco le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo predicó, hermanos, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día para juzgar, hermanos, a los vivos y a los muertos por aquel varón que designó, dando a fe a todos por haberle levantado de los muertos. Que permanezcamos ignorantes en algo, no vamos a ser salvos. Hay muchas cosas que no conocemos y creemos que es correcto. Pero, hermanos, Saulo también pensaba eso. Creía que hacía las cosas bien. Pero, hermanos, aunque nuestra conciencia no nos acuse, no deja de ser pecado. Porque el pecado, hermanos, en este caso, no deja de ser pecado, aunque la conciencia no nos acuse. ¿Por qué? Porque muchos han de haber cauterizado su conciencia, o algunos han endurecido su corazón como Faraón. Esa lucha que usted y yo constantemente tenemos es a diario. Usted sabe por qué lucha está pasando. La iglesia sabe por qué lucha está pasando. Pero aún así, tiene que tomarse de la mano de Dios. Porque Dios, por medio de Cristo, le dará la victoria. La victoria, hermanos, es espiritual porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Usted y yo tenemos armas para vencer. Y una de ellas, hermanos, es la armadura, que es descrita como el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas son nuestras armas, hermanos. El tentador vino a Jesús y Jesús respondió con la espada. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo utilizó esa espada. Usted y yo estamos portando esa espada en este momento. Esa espada, hermanos, que cuando venga la tentación nos redarguya la palabra y nos diga: no hagas esto porque es malo, y respondamos con bien para vencer el mal. Cristo lo hizo y respondió a Satanás. Usted y yo, hermanos, podemos hacerlo. Resistiremos al diablo y él huirá de nosotros. El escudo de la fe, hermanos, que también es descrito en la palabra de nuestro Dios, que es muy
importante que nosotros señalamos esto. La fe es necesaria, es importante para cada uno de los hijos de Dios. Conforme a la fe, vencieron todos los héroes de la fe que se hablan en Hebreos capítulo 11, y conforme a la fe murieron todos ellos. Y hermanos, a ellos les espera una corona gloriosa, una corona preciosa, una corona incorruptible, una corona, hermanos, verdadera, una corona, hermanos, majestuosa. Dijo el apóstol Pablo que él había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y que había guardado la fe, que por lo demás le esperaba, en este caso, la corona que el Señor le daría a él, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Esa corona nos espera, pero tenemos, hermanos, que protegernos diariamente del maligno, con ese escudo, hermanos, de la fe, con esa armadura, hermanos, de Dios, esa armadura espiritual. Porque no espere usted tener una granada, tener una pistola, tener una espada para hacerle frente a Satanás. David, hermanos, cuando se venía y se presentaba aquel gigante que medía, hermanos, 6 codos y un palmo, que venía con una gran armadura y que convocaba, hermanos, al ejército de Israel que luchara con él y los oprimía. Estamos hablando de Goliat. David, hermanos, depositó su fe en Dios y le dijo: mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. ¿Sí? Él puso, hermanos, su confianza en Dios, su fe en Dios. Porque, hermanos, solamente por medio de Cristo y de Dios somos más que vencedores. No crea que por su propia cuenta o por mi propia cuenta habremos de vencer a Satanás. No, hermanos, es por medio de Cristo. Y Dios, hermanos, no salva con espada. Dios, hermanos, no salva con esto que el hombre quiere salvar. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Dese cuenta. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, hermanos. Dios nos salva con esto. Dios nos da una armadura para que usted y yo salgamos victoriosos. Estamos portando esa armadura en este momento. Todos los días nos cubrimos de ella. Oramos, utilizamos la espada, utilizamos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de salvación y calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Si usted quiere vencer, si yo quiero vencer, están nuestras armas. La mejor defensa. ¿Sí? La armadura de Dios, hermanos, es necesaria porque no tenemos esa lucha contra carne ni sangre. ¿Sí? Vienen los dardos, vienen las acechanzas del diablo y necesitamos esa armadura. Es, hermanos, la armadura importante para el cristiano. Y la armadura, déjeme decirle, cumple su propósito. Porque, hermanos, todo lo que Dios hace es perfecto. Y esta es una perfecta armadura. No se desgasta, hermanos. No va perdiendo su fuerza. Si usted y yo nos vestimos de ella, déjeme decirle que vamos a salir avante, triunfadores, porque Dios nos llevará de triunfo en triunfo. Cuando la Escritura dice, hermanos, que al que venciere,
realmente quiere decir en el original, sigan venciendo, porque algo importante es que usted y yo ya hemos vencido, porque en Cristo lo hemos hecho. Y Dios quiere que sigamos venciendo y vayamos de triunfo en triunfo, habiendo detectado quién es el maligno, habiendo sabido que todos los días, hermanos, tenemos esa batalla, pero que Dios, hermanos, nos da de esas armas para salir victoriosos. La iglesia, hermanos, la victoria de la iglesia victoriosa, su victoria es espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es espiritual, porque la batalla de todos los días, hermanos, es espiritual, y porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Quiera Dios, hermanos, que nosotros asimilemos esto, lo entendamos, lo comprendamos y, hermanos, lo guardemos en nuestro corazón. Y en aquel día seamos, hermanos, victoriosos. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. Mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa